Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook donde pueden encontrar los materiales que vamos revisando. También pueden hacer sugerencias o comentarios sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela, El monstruo pentápodo, de la autora Liliana Bloom. Y sin más, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. Diario, 20 de diciembre de 2013. Se supone que en este lugar todos los días deberían de ser iguales. ¿Cómo fingir que no hay algo distinto con estas fechas? Ya es diciembre y el simple hecho de saber que faltan 5 días para la Navidad me deprime mucho. Sé que mis padres me visitarán y recibiré algunos regalos, pero no será lo mismo. Con frecuencia, mi mamá habla de llevarse a la beba por unas semanas, sobre todo en estas fechas porque dice que la cárcel está muy fría. Yo sé que mis papás querían más hijos, pero después de que su primera hija nació con acondroplasia, tuvieron miedo de tener otro enanito. Recuerdo bien un día en que mi mamá hablaba con una amiga en la sala y yo, escondida, escuché sin querer. A pesar de que yo era una niña, me quedó muy claro entonces. Los entiendo. Por eso les hace tanta ilusión tener a mi beba en Navidad con ellos. Sé que tienen razón, ella estaría mejor en la casa. Es solo que tengo miedo de quedarme sola. No sé si pueda con eso. Las compañeras son buenas conmigo, no puedo negarlo. Con todo, estamos aquí forzadas a compartir un espacio y tratamos de hacer la vida llevadera, aunque al final yo sé que si para salir de este lugar tuvieran que matarme, lo harían sin pensarlo dos veces. No soy tonta. El hecho de tener a la beba conmigo me da cierta protección, inmunidad, o quizá le tengo miedo a no tener en qué centrar mi atención. Me matarían mis pensamientos. No sé qué me pasa. Aunque nunca he sido supersticiosa, de un tiempo acá siento como si alguien me observara, una presencia, algo invisible y al mismo tiempo casi palpable. Hay días en que estoy muy acalorada y parece que soy la única. Estamos en invierno. Ando sin paciencia, siempre al borde de explotar, pero me contengo. En una pelea, una enana siempre lleva las de perder. ¿De dónde me sale este mal humor? Yo no era así. Los ruidos, aunque sean unos ruiditos inocuos, como pasos o murmullos, me exaltan los nervios. ¿Será que duermo muy poco? Creo que lo que más me pudre es tener la misma pesadilla noche tras noche. No me deja descansar. Es como si el sueño sobrevolara la celda, como niebla, esperando a que yo me acueste y cierre los ojos. Entonces, ¡puf! Se deja caer sobre mí y me jala de los pies hasta que estoy soñando otra vez con lo mismo. ¿Serán las cosas que he leído? Una de las custodias nos consigue periódicos. No sé si por buena gente o al contrario, porque quiere torturarme al hacerme saber ciertas cosas. No debería leerlos. La psicóloga y el abogado dicen que yo no debería estarme enterando de cosas por los periódicos, que todo lo cambian, que publican las mentiras que les hagan vender más. Pero las muchachas se entretienen mucho con la sección de espectáculos y los horóscopos. Las más estudiadas hacen el crucigrama o el sudoku. La semana pasada nos trajeron varios diarios y como yo estaba aburrida me puse a hojearlos. Pasé la nota roja por encimita, incluso la sección de deportes y la de finanzas. No puse mucha atención hasta que llegué a un suplemento que meten los domingos. El tema era los violadores. No pude más que leer. Había una introducción que decía que la mayoría de los abusos sexuales ocurrían en casa, perpetuados por gente cercana a la víctima. En el caso de los niños eran los tíos,
familiares, maestros, entrenadores, sacerdotes. En el caso de las mujeres, conocidos, amigos, compañeros de trabajo. Luego venía una serie de historias de violadores. La primera era sobre un hombre que por años había estado espiando a mujeres, en especial a las de los edificios de departamentos frente al suyo, que con frecuencia dejaban las cortinas un poco abiertas. También caminaba por las calles en la noche, pegado a las casas, en busca de ventanas que le permitieran ver algo, o se escabullía entre los árboles, en los parques, para ver a las parejas besarse en las bancas. Mientras veía, se masturbaba. Algunas veces lo sorprendían, lo insultaban y él salía corriendo sin más consecuencia que la interrupción de su placer. Hasta que un día, de la nada, al espiar a una mujer que veía la televisión en su sala, decidió entrar y violarla. Solo faltaba que se atreviera a actuar. Desde entonces, había violado a casi 30 mujeres. De no haber sido capturado, no se habría detenido nunca. Al salir de la cárcel, repetiría sus acciones. ¿Qué tenía por dentro que lo hacía actuar así? Mi interés por la nota es obvio, pues me he preguntado tantas veces lo mismo sobre Raimundo. Di la vuelta a la página y me topé con algo que me dejó la sangre fría. Había una foto con la cara de una niña, piel morena clara, pelo negro, cejas gruesas. Parecía que era de una credencial porque tenía el cabello jalado hacia atrás en una coleta, las orejas visibles y una expresión seria, impuesta. Debajo se enunciaba su nombre, Norma Portugal Bautista. Había otras imágenes. En una se podía reconocer a un oficial de policía, en otra a los padres, y en la última se apreciaba un bulto cubierto con retazos de tela. Si uno se fijaba bien, podía descubrir cierta forma humana, boca abajo, con lo que sería la cabeza cubierta por una plasta oscura de cabellos en desorden, una muñeca desmadejada, piernas y brazos sucios de tierra o sangre, imposible saber. El artículo explicaba que habían encontrado el cadáver en estado de descomposición en la sierra, en un lugar apartado de la carretera. Unos gringos deportistas en sus bicis de montaña se toparon con el macabro hallazgo. Se especulaba que Raimundo Betancourt era responsable también de este crimen, pero no había evidencias hasta ahora que lo vincularan con el homicidio. Eso no era nuevo para mí. El abogado ya me lo había comentado. Claro que no era lo mismo escucharlo como un rumor que ver la foto del pequeño cadáver tirado sobre las agujas de pino en el suelo de la sierra. Leer el nombre de la víctima en el mismo párrafo que el de mi novio. Algo helado me recorrió la espalda. No él. Por favor, no, que no sea él. Debe ser un error. Ese día en la noche soñé que era yo la mujer que miraba televisión. Aunque en el sueño no era enana, no había duda de que era yo. Escuché un ruido, me acerqué a la ventana y vi a un hombre masturbándose. No sé por qué razón yo salía de la casa para perseguirlo. Corríamos y corríamos en medio de la noche. Era una sensación no del todo desagradable. Mis piernas eran largas y podía avanzar mucho con cada paso. Yo era la que realizaba la persecución. Había placer en eso. En cierto momento me di cuenta de que estábamos en la sierra. Todo estaba oscuro, excepto por la poca luz que proyectaban la luna y las estrellas. Yo perdí de vista al hombre, pero podía escuchar sus pasos. Me movía hacia el ruido. Una mariposa negra, de esas que me aterran, pasó volando, y a medida que se acercaba a mí aumentaba de tamaño. Tenía un cuerpo gordo, peludo, y esas alas como de carbón con manchas cafés. En lugar de la cabeza normal de las mariposas, tenía el rostro de Raimundo. Corrí para huir de aquella monstruosidad y de pronto yo era enana otra vez, con mis piernitas cortas y gruesas que no me dejaban alejarme lo suficiente. Tropecé y caí hacia adelante, no sobre el piso, sino sobre el cadáver de Norma. No sé cómo sabía que era ella, pero lo sabía, porque en el sueño pensaba, encontré a la niña perdida. Solo veía la parte posterior del cuerpo, así que lo volteé
y al hacerlo vi que su rostro no era el de Norma, sino el de Cynthia. Estaba muerta y me decía, ayúdame, yo sé que tú eres buena. Yo me levantaba y me iba corriendo sin saber qué contestarle. Luego escuchaba un llanto muy conocido, me daba la vuelta y ya no era ella, sino mi nena. Gritaba con todas mis fuerzas sin poder moverme porque estaba muerta también. En ese momento me desperté, empapada en sudor y con el corazón muy agitado. Mi hija lloraba en realidad. La tomé en mis brazos y me solté a llorar también. No me pude dormir porque estaba segura de que volvería a soñar lo mismo. Y así ha sido. Casi todas las noches aquella secuencia se repite. Tengo miedo. Por eso, no quiero que mi mamá se lleve a mi chiquita en Navidad. ¿Qué voy a hacer si tengo ese sueño y ella no está allí cuando me despierte? Creo que todos somos simples insectos. Vivimos un rato y luego morimos y eso es todo. No hay misericordia en las cosas, ni siquiera existe un más allá. No hay nada. John Fowles, el coleccionista. Prueba y error. Un bosque irreal, algo intermedio entre una caricatura y una pesadilla. Animales, conejos y venados que se ven raros de una manera indefinible. Raimundo no sabría decir por qué, pero desconfía de la forma en la que lo miran. Es como si supieran algo. Cintia, sentada en las piernas de él, echa los bracitos alrededor de su cuello y lo besa en la boca. Se arremolina sobre él. Riendo, coqueta, frota sus nalguitas contra la entrepierna de Raimundo. Platica mil cosas que él no escucha porque siente que su verga se ensancha bajo su cuerpo de ninfa. De repente, se vuelve gigantesca, como la planta del cuento de Jack y los frijoles mágicos. La cara de la niña pasa del romanticismo al terror. Comienza a trepar por su miembro, ahora con pequeños brotes y retoños que ella usa para apoyarse. Está huyendo. Se aleja con rapidez. Los animales desaparecen también. Pero ¿de quién huye? ¿De él o del ogro? Se despertó y solo percibió la oscuridad. Por unos instantes lo invadió el vértigo de no saber en dónde se encontraba. Su corazón se saltó, latidos, algo parecido al caer de pronto en un vado a alta velocidad. Tras unos segundos le llegó la certeza de que estaba en casa y se relajó. El reloj en el buró marcaba las 3 de la mañana con 19 minutos. Tenía la boca seca y con mal sabor. Estaba muy excitado. Volvió a cerrar los ojos y trató de aferrarse a la sensación exquisita de los labios húmedos de Cintia. Sin embargo, la imagen se difuminó en el mundo real, los ruidos que invadían sus sentidos poco a poco. Vehículos atravesando a toda velocidad las avenidas desiertas, un concierto de grillos, el ronroneo del refrigerador, melodramas de gatos en la lejanía. Lo único que volvía era la mirada aterrorizada de ella. No tenía por qué ser así. Ya que estés aquí, mi muñequita, cualquier forma de contacto físico será propiciado por ti. Es una promesa. No te invitaré a sentarte en mi regazo para leerte un cuento y tocarte, pero si tú quieres acurrucarte allí, decirme que lejos de la arpía de pelos rojos estás mucho mejor y besarme agradecida, no seré yo quien te impida la expresión de tus sentimientos más naturales, porque los tendrá como todas las niñas. Solo haría falta que se alinearan una serie de factores y ese deseo afloraría con libertad. Sentado en la orilla de la cama, Raimundo acarició su miembro sin pensar, como si se rascara la cabeza. A esas alturas de la vida se conocía bien. Existía una alta probabilidad de que no lograra conciliar el sueño tras haberse despertado. Se dirigió a la cocina, pisando fuerte como el ogro del cuento infantil. Sirvió Cheerios en un plato hondo, los inundó con leche y comió de pie frente al fregadero. Miró a través de la ventana para entretenerse, pero a esa hora no había nada que ver. Isidro se había despertado también y lo observaba con insistencia, moviendo la cola, esperanzado en que cayera del cielo una ruedita de avena, como un salvavidas en miniatura.
Terminó de comer y dejó el plato en el suelo para que el perro se bebiera la leche. Raimundo salió de la cocina y abrió la puerta del closet de servicio. Adentro había una escoba de plástico y otra de vara, un trapeador, dos cubetas, varias franelas y productos de limpieza. Había también un armario que albergaba herramientas sueltas, líquido para pisos, veneno para ratas, latas de insecticida, un plumero, ácido muriático, frascos con clavos, tornillos y rondanas. El olor a ferretería, uno de sus favoritos, le arrancó una sonrisa. Se acercó a una puerta de madera muy delgada que se perdía en la pared, pintada con el mismo color beige del muro. En lugar de perilla, tenía un hueco redondo del que se podía jalar introduciendo un dedo. Levantó con cuidado el armario y lo depositó tras de él. Metió su índice en el hoyo y jaló hacia sí el rectángulo de triplay. Ante él apareció otra puerta más pequeña, de acero y con 10 centímetros de espesor, con una chapa de 5 pernos anchos que se movían con una llave grande y cilíndrica. Tuvo que agacharse para entrar y bajó por una escalera angosta. Un ligero olor a moho y humedad le saltó al llegar al sótano. No será problema cuando instale el nuevo extractor de aire y el sistema de filtrado, se dijo en voz alta. Allí estaba, apenas 2 por 4 metros cuadrados, pero con un buen diseño de muebles y utilizando la altura de casi 3 metros, se le podía sacar mucho provecho. No es que Raimundo quisiera escatimar, sino que la construcción especial que necesitaba le obligaría a sacrificar espacio. En rigor, se trataba de un cuarto dentro de otro. Había una gruesa pared de tabique exterior de 50 centímetros de ancho y después estaban los muros de madera gruesa del sótano en sí. Entre ambos existía un espacio que había rellenado con neopreno de alta densidad para amortiguar cualquier sonido. Las paredes internas también estaban recubiertas de neopreno y de una lana mineral, un doble aislamiento a prueba de sonido. El piso tenía una alfombra montada sobre tapetes antirruido. En verdad, no había forma de que nadie, incluso estando en su misma casa, escuchara algo proveniente del sótano. Se le vino a la mente el eslogan de Alien, una de sus películas favoritas. En el espacio, nadie puede escuchar tus gritos. Si alguien le preguntara, respondería orgulloso que en el sótano construido por él, tampoco. Aunque lo técnico estaba en orden, la decoración dejaba mucho que desear. Faltaba prácticamente todo. Con Hormita había sido muy torpe, tuvo que admitir. Solo había construido el cuarto y no había pensado en nada más. La verdad, no esperaba retenerla por mucho tiempo. Se había dejado arrastrar por el impulso de poseerla y no planeó como debió haberlo hecho. No fue cuidadoso y, en consecuencia, todo se volvió un desastre. Las televisoras, los periódicos, los pósters con su foto en la calle, en la central camionera, en las tiendas de conveniencia. La policía, presionada por la opinión pública para producir resultados, se había tenido que mover. Él, mientras tanto, se había vuelto un manojo de nervios. No hay razón, se repetía entonces, pero aún así empezó a caminar con miedo, seguro de que alguien lo rastreaba. Sus días se transformaron en pura angustia y paranoia. Le había subido la presión y le habían salido ojeras dignas de un beduino. Le dio por beber mucho más de lo acostumbrado, de pie, adentro del closet de servicio, debatiéndose entre ir con ella nuevamente o no hacerlo. Ahora que lo consideraba desde el presente, es probable que hubiera sido mejor dejarla en paz. Algo salió muy mal. O bien ella había sido muy pequeña o él demasiado rudo. Cada vez que lo veía entrar, la chiquilla gritaba como un perro herido y se aconchaba en cuclillas en una de las esquinas, temblando. El cuarto apestaba. A pesar de que había un excusado, un lavabo, un par de toallas y jabón, no se aseaba nunca. Permanecía meada, cagada, vomitada, hecha todo un asco. Peor que una de esas niñas indigentes que mendigan en las calles. Se había vuelto una especie de animal salvaje. Lo mordía y él tenía que golpearla. No le dejaba otra opción.
Eso la hacía chillar con más fuerza hasta que se ponía morada y perdía la voz. Era una pesadilla. Raimundo tocó la pared y la recorrió con las yemas de los dedos. Recuerda que había manchas de sangre por todo el cuarto. ¿Permanecerían las moléculas de la niña en este lugar? ¿Quizá su espíritu atrapado? Porque lo peor había sido el sangrado de Normita. Todo se complicó desde ese momento. Aunque había alimentado la intención de liberarla en algún lugar lejano para que alguien la encontrara, la niña y su mala actitud se lo impidieron. Él había tenido que atizarle varios golpes para que se callara. Aún respiraba cuando la metió en aquel tambo azul de 200 litros que con mucho trabajo subió a la caja de su camioneta. No le había hecho ningún orificio a la tapa metálica, esperando que la falta de oxígeno terminara por tranquilizarla. Pero no, esa niña estaba dispuesta a hacerle la vida imposible, porque despertó y se puso a dar alaridos, obligando a Raimundo a detenerse más allá de Canatlán y usar un arma de fuego por primera vez en su vida. Él no hubiera querido, pero no le dio más opción. La enterró allí mismo, no muy profundo, porque en esos días andaba mal de la espalda. La faena había sido solo por tradición. Podría haberla dejado a la intemperie y no hubiera sido un problema. Nadie pasaba por allí. Los coyotes vendrían primero y, al final, los opilotes. Estuvo comprando los periódicos más importantes durante 6 meses. Nunca se encontró el cuerpo, ni siquiera la bala de 9 milímetros, y el ímpetu de búsqueda de las autoridades y la familia se detuvo más pronto de lo que él hubiera esperado. Considerando todos los errores que cometió, había corrido con mucha suerte. Raimundo tuvo pesadillas por días. Se levantaba pensando que matarla debió ser solo un sueño porque él jamás podría matar a nadie. No era su estilo. Pero ¿no se decía eso mismo cada asesino antes de su primera víctima? No, no, no podía ser lo mismo. Lo de Normita fue un accidente producto de la presión de la policía, de la mala actitud de la criatura, del sangrado. En cualquier caso, no era una experiencia que quisiera repetir. Sin embargo, al ver a Cintia se cuestionó esa noción. Quizá solo habría que mejorar el método, el sótano, tomar ciertas precauciones. Aprende de tus errores, repetía su madre al verlo caer de la bicicleta y llorar por los raspones en las rodillas y manos. Ahora, en cambio, tenía un plan. No era precisamente original, tampoco se trataba de un plagio. Más bien, se podría decir que se había inspirado en el lugar en el que estuvo viviendo Natasha Kampusch. Lo tenía bien visualizado. Construiría una cama elevada de la altura de una litera y con espacio libre debajo, como una especie de tapanco con una escalera a los pies. En el espacio libre habría un escritorio con su silla, una pequeña alacena para guardar víveres, una cómoda para la ropa y sostener la televisión, un librero y un cofre para juguetes. Usaría madera tratada contra termitas en color rosa y blanco, sábanas apropiadas para su edad, almohadones, lámpara en el buró. Tendría todos los libros infantiles, colores, cuadernos para colorear, muñecas, rompecabezas y películas que cualquier niño pudiera desear. Usaría el espacio junto al excusado para una regadera con cancel. Sería algo muy reducido, tanto que un adulto no cabría allí. Igual, no estaba en sus planes guardar a ninguna mujer. Para evitar los errores del pasado, primeramente hablaría con Cintia. No hay mejor estrategia contra los problemas que la comunicación efectiva, una buena plática como la que un padre estricto le da a su adolescente. Se la iría ganando, la consentiría mucho, sí, pero no estaría de más que ella estuviera al tanto de lo que le sucedió a la que estuvo allí antes que ella. Raimundo era un optimista y estaba seguro de que se puede aprender una lección en cabeza ajena, o poner las barbas a remojar al ver al vecino. Como fuera, la idea sería prevenirla para que no se le ocurriera tener la misma actitud que su predecesora. A ella solo le tocaría hacer esa parte. El resto estaría en manos de él. La remodelación, la construcción de los muebles, la compra de todas las cosas necesarias
y planear la abducción a detalle. Isidro Labrador sería una herramienta clave. Ningún niño se resiste a un perro, excepto los mimados o con algún tipo de problema mental, en cuyo caso era mejor ni acercarse a ellos. Para un chico normal, un perro era la mejor carnada. No sería el primero en usar un método así. No se trataba de ser original, sino efectivo. Sí, todo sería distinto esta vez. Existía también la variable de Aimé. No solo le evitaría la monserga de la limpieza, alimentación y cuidado general de la niña, sino que sería alguien que le pudiera hacer compañía. Quizás ambas desarrollaran algún lazo afectivo. Todo eso sería muy útil. Y quién sabe, si se portaba bien, tal vez pueda conservarla por más tiempo, como Priklopil a la capuche. Aunque claro, siempre estaría el detalle de que crecería y se convertiría en un ser indeseable para él. Pero se estaba adelantando. No había que hacer castillos en el aire ni tampoco preocuparse por problemas que todavía no lo eran. Regresó a su cuarto y se puso su ropa de trabajo. Fue por sus herramientas de carpintería y la madera que recién compró, e introdujo todo al sótano despacio y con cuidado para no lastimarse la espalda. Manos a la obra. Aún no amanecía, pero la energía lo llenaba por completo. Silbó la tonada de los enanos de Blancanieves mientras trabajaba en la mina. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el cuarto fragmento. Ojalá que lo disfruten. Nos encontramos la próxima. Gracias.